Hola amigos, ¿les ha pasado alguna vez de estar dormidos, despertar y al mirar el reloj son las 3 de la madrugada otra vez? No sabes por qué te has despertado. No tienes sed, no tienes frío, no has escuchado ningún ruido. Simplemente abres los ojos y aparece la misma hora. Quizá la mente empieza a pensar demasiado, pero ya son varias veces que despiertan a las 3. Se preguntarán, ¿por qué siempre me despierto hasta ahora? Algunas tradiciones espirituales consideran este momento especialmente sensible. Otros lo relacionan con el mundo espiritual, con mensajes, con cambios internos o incluso con un despertar de la conciencia. Durante siglos, las 3 de la madrugada han estado rodeadas de misterio. Pero, ¿hay realmente algo especial en despertar a las 3? Hoy vamos a explorar las diferentes explicaciones, desde la ciencia hasta la espiritualidad. Y al final, quizá descubran que ese despertar nocturno no tiene por qué ser algo que deban temer. Vamos a darle varias interpretaciones y ya deciden ustedes. Lo primero que debemos entender es algo importante. Despertar durante la noche es completamente normal. Nuestro sueño no es un estado continuo. Durante la noche atravesamos diferentes fases del sueño y existen momentos en los que podemos despertarnos brevemente sin recordarlo. Pero algunas personas sí se despiertan completamente. Y cuando miran el reloj son aproximadamente las 3 de la madrugada. Esto puede ocurrir porque, dependiendo de la hora a la que nos acostemos, alrededor de esa franja podemos encontrarnos en determinadas fases del ciclo del sueño que hacen más probable un despertar. También pueden influir factores muy sencillos: el estrés, la ansiedad, una cena demasiado abundante, el alcohol, la temperatura de la habitación, la necesidad de ir al baño, incluso nuestros propios pensamientos. Y aquí aparece algo curioso. Cuando nos despertamos a una hora que ya conocemos como misteriosa, nuestro cerebro empieza a darle importancia. Quizá una noche te despertaste a las 3 y 7, la siguiente a las 3 y 12 y otra vez a las 2 y 58. Tu cerebro empieza a relacionarlo. Siempre me despierto a las 3. Y esa asociación puede hacer que prestemos todavía más atención a ese momento. Pero entonces, ¿de dónde viene la idea de que las 3 de la madrugada tiene un significado espiritual? En diferentes culturas y tradiciones existen creencias relacionadas con determinadas horas de la noche. En algunas corrientes espirituales se considera que durante la madrugada existe menos ruido exterior, menos actividad y menos distracciones. Y precisamente por eso la mente puede estar más receptiva. Hay personas que describen las 3 de la madrugada como un momento de introspección, no necesariamente porque hay algo sobrenatural alrededor de nosotros, sino porque estamos completamente alejados del ruido del día. No hay mensajes, no hay trabajo, no hay conversaciones, no hay redes sociales, solo estás tú y tus pensamientos. Y quizá por eso muchas personas experimentan en ese momento recuerdos, preocupaciones o emociones que durante el día consiguen mantener apartadas. Es como si la noche quitara el ruido que durante el día impide escucharnos. Y aquí aparece una interpretación espiritual muy interesante. Tal vez el despertar no sea una señal de que algo externo está intentando comunicarse. Tal vez sea una invitación a mirar hacia adentro. Durante todo el día están ocupados, pero cuando llega la noche todo se detiene. Y en ese silencio aparece aquello que durante el día han estado evitando. Una preocupación, una decisión, un miedo,
una pregunta sobre su vida. Y entonces se despiertan porque su mente todavía está trabajando. Por eso, si se despiertan habitualmente a las 3 de la madrugada, quizá podrían hacerse una pregunta. ¿Hay algo en mi vida que estoy ignorando? Porque algunas veces nuestro cuerpo descansa, pero nuestra mente todavía está buscando respuestas. Yo escribí un libro, el cual respondería muchas de las dudas que podrían ustedes tener. Creer sin ver más allá de la luz. Estoy seguro que les resolvería muchas dudas que tal vez harían que recondujeran el camino de su vida. Hablemos de la interpretación espiritual. La madrugada es un momento especial para la oración, la meditación y la contemplación. La razón es bastante sencilla. Hay silencio. Y cuando desaparece el ruido exterior, algunas personas sienten que pueden conectar mejor con su mundo interior y con su espiritualidad. Desde una perspectiva espiritual, despertarse a las 3 de la madrugada podría convertirse en una oportunidad para meditar sobre algo más profundo que nuestra propia vida cotidiana. Por eso mi libro les ayudaría en ese proceso. No tienen que pensar automáticamente, hay algo en mi habitación, ni algo malo está intentando acercarse a mí. No es eso. Mi interpretación sería, quizá este momento me está invitando a detenerme, a reflexionar, a respirar, a observar mis pensamientos, a conectar con Dios, tal vez mediante el rezo, a agradecer o a preguntarme cómo estoy realmente. Porque la espiritualidad no siempre llega acompañada de señales espectaculares, sino de las que te sorprenden sutilmente. En lugar de mirar el reloj con miedo, cierren los ojos, respiren lentamente, tómense unos minutos y pregúntense, ¿cómo me siento realmente? Después pueden hacer una pequeña oración. No necesitan decir grandes cosas, pueden simplemente decir, Dios, si hay algo que necesito comprender, ayúdame a verlo con claridad, dame paz y acompáñame. Y después vuelvan a descansar. Tal vez el verdadero significado de despertar a las 3 no sea descubrir qué hay fuera de ustedes, sino descubrir qué está ocurriendo dentro de ustedes. Así que, ¿por qué se despiertan a las 3 de la madrugada? Cada persona, según sus creencias, se aferrará a la opción que más vaya con ella. La próxima vez que despierten y vean las 3, en lugar de pensar, ¿qué está pasando?, pueden preguntarse, ¿qué necesita escuchar mi corazón en este momento? Porque a veces el silencio de la noche no viene para asustarnos, viene para que, por fin, podamos escucharnos. Si este vídeo les ha hecho pensar que tal vez no sepan cómo encauzar su vida, o es un posible aviso de que algo falta, créanme cuando les digo que mi libro les podría ayudar, porque hay mucho más de lo que el ojo humano puede ver, sino de dónde provienen esos avisos. Para aquellos que les ocurra esto y consideran que están inmersos en un despertar espiritual, pronto publicaré un nuevo libro que será una guía para todas estas personas. Mi primer libro se complementará con este segundo, y tal vez saber lo que ahí explico hará que dejen de despertar a las 3 de la madrugada y se disipe la bruma. Pronto haré un vídeo para decir cuándo estará disponible. Será la guía que a mí me hubiera gustado tener cuando tuve mi despertar espiritual. Disponible en Amazon en español e inglés. Espero les ayude.